Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Gutiérrez Baldi, yo soy la nutricionista del área de salud de San Pablo de Heredia y el día de hoy con este video vamos a hablar un poquitito sobre el diseño de un plato saludable o cómo debería yo estructurar mi plato en el desayuno, almuerzo y cena. El alcance de este video son recomendaciones para la población en general con el fin de que puedan llevar una alimentación saludable. Para iniciar, vamos a tomar aspectos importantes a la hora de generar o de diseñar un plato. Entonces vamos a hablar sobre los grupos de alimentos que existen, ya que a la hora de que yo formo mi plato del desayuno, del almuerzo, la cena, es importante conocer qué grupos de alimentos deberían incorporarse en cada uno de esos tiempos de comida. Entonces vamos a iniciar. En nutrición existen 7 grupos de alimentos que los vamos a citar a continuación. El primero son las harinas, ¿verdad? Las harinas, hay variedad de harinas como el arroz, el pan, las tortillas. El segundo son las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos o los cubaces. El tercero son las frutas, toda variedad de frutas. El cuarto son la leche y el yogur. El quinto son los vegetales. El sexto son las carnes, y los derivados. Y por último tenemos las grasas. Entonces, en términos de alimentación, cuando uno estructura un plan de alimentación o un patrón de alimentación, toma en cuenta cada uno de estos grupos de alimentos. El día de hoy que vamos a aprender a diseñar mi plato para el desayuno, almuerzo y cena, vamos a tomar en cuenta cada uno de estos grupos de alimentos. En las harinas, para que tengamos un poquito de conocimientos, las harinas son los alimentos que nos aportan energía. Algunas personas lo pueden conocer como los carbohidratos, ¿verdad? Y ellas son sumamente importantes para el cuerpo. Entre ellas tenemos el arroz, la pasta, el pan e inclusive el pan integral, las galletas, ¿verdad? Toda la variedad de galletas tipo soda, galletas tipo María, galleta de avena, las verduras harinosas como la papa, la yuca, el camote, el elote, el plátano maduro, el plátano verde, la tortilla de maíz o la tortilla de trigo, la avena y las palomitas de maíz, por enumerar unos cuantos. En las leguminosas también son conocidas o también son carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos que aportan energía al cuerpo y las leguminosas son considerados carbohidratos complejos o de absorción lenta. Son carbohidratos que nosotros deberíamos tratar de incorporar diariamente en nuestra alimentación porque tienen un muy buen aporte de fibra. Entre las leguminosas están los frijoles, toda su variedad, blancos, rojos, ¿verdad? Las lentejas, los garbanzos y los cubaces. Después tenemos las frutas. Las frutas son un grupo de alimentos muy importantes para el cuerpo, sobre todo porque aportan variedad de vitaminas y minerales. Y las frutas son todos aquellos alimentos que cuando se maduran son dulces. Hay clasificación de alimentos de acuerdo al contenido nutricional y de acuerdo a las características propias de cómo se cultivan. Nosotros aquí tomamos en cuenta las características nutricionales. Entonces, las frutas van a ser aquellos alimentos que a la hora de que se maduran van a ser dulces. Generalmente ahí hablamos de frutas como la manzana, la piña, la sandía, el mango, las uvas, los jocotes, los mamones chinos. Y en términos de porciones se dice que la porción es una unidad pequeña, una taza de frutas picadas o bien media taza de jugo natural. También tenemos la leche y el yogur. Ahí está incorrecto lo que dice frijoles, lentejas y garbanzos, me disculpo de antemano. Pero la leche y yogur es un grupo de alimentos que aportan dos grupos fuertes, que son carbohidratos y fuentes de proteína, ¿verdad? Son productos muy recomendables porque son buena fuente de calcio y además la leche agria y el yogur aportan probióticos, los cuales van a contribuir a la salud del sistema digestivo.
La recomendación en consumo de leche es que su leche sea descremada, es decir, que no tenga grasa, o semidescremada, que tiene un contenido parcial de grasa. Y en el caso del yogur, la recomendación es que sea un yogur preferiblemente sin azúcar y sin grasa. La leche y el yogur pueden ser consumidos en cualquier momento del día y en el caso de que usted no los tolere adecuadamente, puede utilizar sus versiones deslactosadas. También tenemos los vegetales. Los vegetales es un grupo de alimentos con un muy bajo contenido calórico, es decir, aportan muy poquita energía, pero nutricionalmente es muy rico en vitaminas, minerales, antioxidantes, agua y fibra. Por eso es que los consumimos o por eso recomendamos su consumo diario. Para que usted aprenda a identificarlos, puede tomar en cuenta 3 características. Los vegetales aportan agua, ¿verdad? Por ejemplo, como el tomate, el pepino, el chayote. También aportan hojas, algunos como las espinacas, la lechuga, el coliflor, el brócoli. Y algunos pueden tener colores llamativos como por ejemplo la remolacha, la zanahoria y el tomate. ¿Ok? Entonces esos son grupos de alimentos. Entre carnes y sustitutos, generalmente las carnes y sustitutos nos referimos a los alimentos de origen animal y que las características que tienen es que tienen un aporte importante de proteína, que la proteína es un nutriente o un macronutriente, es decir, un alimento o un nutriente que el cuerpo necesita en grandes cantidades o en cantidades suficientes y que van a contribuir a ese proceso de construcción en el que se encuentra el cuerpo. ¿Qué se consideran carnes y sustitutos? El huevo, el queso, preferiblemente el queso fresco o tierno, la carne de res y cerdo, preferiblemente su versión sin grasa, el pollo sin la piel y la variedad de pescados, pescado, atún, sardina. Y en el caso de las grasas, las que vamos a mencionar acá son grasas de buena calidad, con un contenido nutricional adecuado y que va a contribuir a ser un factor protector para la salud de nuestro corazón. Tenemos los aceites vegetales como el aceite de canola, maíz, aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos como el maní, las almendras, las nueces, las semillas de marañón, el ajonjolí y la chía. Entonces, esos son alimentos o los grupos de alimentos que existen y algunos ejemplos de alimentos que forman parte de esos grupos. Entre las consideraciones que vamos a tomar en cuenta con este video del día de hoy es que vamos a diseñar platos o vamos a conocer la recomendación en cuanto a la estructura del plato de 3 tiempos de comida: el desayuno, el almuerzo y la cena. Con respecto a las meriendas, es el tema que desarrollaremos la próxima semana, el lunes 19 de octubre a las 2 de la tarde, igual por esta plataforma. Entonces vamos a iniciar con el primer tiempo de comida, ¿verdad? Que sin importar a la hora que usted lo haga, todos desayunamos. El desayuno es el momento en que nosotros rompemos el ayuno. ¿Ok? Es el momento en que nosotros vamos a romper ese ayuno que tenemos de haber dormido, de haber descansado durante la noche. ¿Ok? Y es importante su consumo. Y lo más importante, más allá de su consumo, es la calidad de lo que yo estoy comiendo. Entonces, vamos a iniciar. La recomendación en cuanto al desayuno es que al menos aporte estos 3 grupos de alimentos. ¿Ok? El primero son las harinas, entonces vamos a aprender a elegir las harinas. El segundo es que aporta además una carne o sustituto y podemos aportarle, si así nuestro apetito no lo permitiera, una porción de fruta. ¿Ok? Ok. En el caso de las harinas, la recomendación para elegirlas adecuadamente es que debemos priorizar aquellas harinas que requieren de una preparación para su consumo. Y debemos o recomendamos el consumo de harinas preferiblemente que sean lo más naturales posible. Es decir, harina está desde el pan, la galleta de soda, la tortilla, el gallo pinto, el plátano maduro, ¿verdad? Y la recomendación es que
Si debemos o si queremos priorizar la calidad de la dieta, lo ideal es que usted elija consumir la mayor parte del tiempo harinas que requieran de una preparación para su consumo. Por ejemplo, el gallo pinto o el plátano maduro. Y que evite el consumo de aquellas harinas que generalmente nosotros compramos, las abrimos y las consumimos. Por ejemplo, como las galletas tipo soda, ¿verdad? Que son alimentos que usted únicamente compra, abre y se las come. No requieren ninguna preparación para su consumo. Siempre es recomendable que ojalá cuando usted consuma harinas incluya fuentes de proteína o carnes y sustitutos. En este caso la opción es el huevo. Ese huevo usted lo puede consumir frito, pasado por agua, revuelto, inclusive si usted gusta le puede añadir vegetales. Otra opción de carnes o sustitutos, podrían ser los quesos frescos o tiernos, ¿verdad? O incluso el jamón, como el jamón tipo de pavo o un jamón bajo en grasa. Con las carnes utilizamos el mismo principio que utilizamos con las harinas. La recomendación es priorizar el consumo de carnes o sustitutos que sean lo más naturales posibles. Entonces, en este caso, lo más natural va a ser el consumo de huevo. La segunda opción, la carne, el queso fresco tierno. Y una última opción podría ser el uso de embutidos como el jamón. Y en las frutas se puede consumir cualquier tipo de fruta, ¿verdad? La recomendación es tratar que la porción se respete, que la porción es cualquier fruta que quepa en la palma de su mano o bien una taza de frutas picadas. Entonces vamos a ver cómo se debería distribuir ese plato. Lo ideal o generalmente nosotros tenemos en nuestros hogares el plato generalmente es redondo. Entonces, para el desayuno, el plato lo vamos a dividir en tres porciones del mismo tamaño. En una porción vamos a agregar una harina, por ejemplo, en este caso puede ser gallo pinto. En la otra porción, por ejemplo, vamos a agregar alguna carne derivada, por ejemplo, un huevo. Y la otra porción puede ser una fruta que puede ser, por ejemplo, una taza de piña picada o piña picada. Con respecto al líquido que acompaña el desayuno, la recomendación es que sea el líquido de su preferencia. Y siempre lo que recomendamos es que la bebida que acompaña su comida ojalá no aporte calorías. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que procure tener un control de la cantidad de azúcar que le está añadiendo a su bebida, ¿verdad? Por ejemplo, el café. Y inclusive que puede sustituir el azúcar por edulcorantes o sustitutos de azúcar. Y si usted le añade crema a su café o a su té, sustituir la crema por un chorrito de leche, ¿verdad? Siempre vamos a tratar que la bebida que acompañe nuestros alimentos ojalá tenga la menor cantidad de calorías posible, ¿verdad? Y también podría ser una opción, un fresco natural o una infusión como un té de menta, manzanilla, un café o inclusive un vaso con agua. Aquí tenemos ciertos ejemplos donde priorizamos los alimentos. Entonces vamos a priorizar las harinas. En la base están, o vamos a ver, de mayor calidad, las cuales van a estar en la base, a alimentos o a harinas de una calidad pues que no son tan recomendables o que nutricionalmente no son tan balanceados. Entonces, el alimento o la harina que se lleva el broche de oro como opción de harina para el desayuno, en este caso es el gallo pinto. ¿Por qué? Porque el gallo pinto es la combinación de dos grupos de alimentos o de dos alimentos con un alto contenido nutricional. Los frijoles además aportan mucho zinc, aportan mucha fibra, aportan proteína de origen vegetal. Entonces es un alimento sumamente complejo y completo. Además, si nos ponemos a pensar, el gallo pinto, como yo lo he mencionado anteriormente, es un alimento que requiere de una preparación para su consumo. La segunda opción podría ser un plátano maduro,
¿Por qué plátano maduro? Porque el plátano maduro es una verdura harinosa y es un alimento que yo obtengo de la naturaleza, ¿verdad? No se prepara en ninguna industria. La tercera opción podría ser una tortilla casera, esa tortilla que palmeamos o que hacemos nosotros, ¿verdad? Lo que debemos tener cuidado con la tortilla casera en este caso es el tamaño o la porción de esa tortilla. Después sería una tortilla de maíz, como las tortillas que vienen empacadas, que al fin y al cabo requieren de una, por lo menos calentarla para su consumo. Y este tipo de tortillas generalmente son alimentos que no tienen una vida útil muy larga y que el número de ingredientes que aporta es poquito, por lo tanto se puede considerar un alimento procesado y no ultraprocesado. Después están las galletas de maíz. Estas son galletas muy populares, que son como las galletas tipo Salmas o Sanísimo. Después está el pan baguette que venden en la pulpería o en la panadería. Que el problema del pan, vean que a diferencia de la galleta de soda, está, digamos, en un escalón, se considera nutricionalmente un poco más balanceado versus la galleta de soda, porque el pan es un alimento muchísimo más natural que la galleta de soda, pero realmente el problema que existe con el pan no es la característica nutricional del alimento, sino es que nos cuesta un poco más controlar su porción. Pero en sí, el pan no es un alimento que se considere nutricionalmente desbalanceado o nutricionalmente inadecuado. Simplemente es un alimento al que hay que tener cuidado con respecto a la porción que nos servimos. ¿Por qué se utiliza tanto la galleta de soda? Porque la galleta de soda es un alimento, como viene empacado, que generalmente es muchísimo más fácil controlar su porción. Por eso es que muchas veces el médico nos recomienda sustituir el pan o eliminar el pan y sustituirlo por la galleta de soda. No porque la galleta de soda sea nutricionalmente más balanceada, sino porque nos permite un control de la porción que consumimos. Y por último, en la escala de las harinas recomendadas, ¿verdad? Que son los alimentos que menos recomiendo para desayunar, serían los famosos cereales de desayuno. Un cereal de desayuno generalmente es un producto que tiene un bajo contenido de fibra, no aporta tanto, no da tanta saciedad, aporta a veces mucho azúcar, ¿verdad? Entonces es un alimento que no le va a aportar a usted los nutrientes que requiere y además es un alimento que no me va a dar saciedad. ¿Qué quiere decir? Que probablemente a las 2 horas yo ya voy a estar buscando qué comer, pues el alimento se absorbe muy rápidamente. Respecto a las proteínas o las carnes o derivados, ¿verdad? Igual vamos a priorizar. La base es el alimento más recomendado y la punta, ¿verdad?, de la pirámide es el alimento que deberíamos consumir con muchísimo más moderación. Entonces, el alimento más recomendado para acompañar nuestro desayuno siempre va a ser el huevo. El huevo, con respecto al huevo, toda persona puede consumir un huevo al día, ¿verdad? Y ese huevo lo puede consumir en la preparación que más guste. Como les digo, puede ser en forma de omelette, puede ser un huevo frito, un huevo pasado por agua, un huevo pateado o revuelto. E inclusive ese huevo ustedes pueden jugar con él y lo pueden incluir en los alimentos, por ejemplo, que ustedes decidan hacer, hacer un pancake de avena, por ejemplo, una arepa de avena y le pueden agregar huevo como opción de desayuno. O inclusive el huevo le pueden agregar vegetales para aumentar el volumen de ese alimento. En la segunda opción está la cuajada, el cual es un alimento con un alto contenido de proteína y bajo contenido de grasa. La tercera opción están los quesos. Sin embargo, en el queso hay gran variedad. La variedad que nosotros más recomendamos, porque nosotros lo que andamos buscando con un queso es que nos aporte un mayor contenido de proteína versus que de grasa. Entonces, la recomendación del queso es tratar de buscar un queso que sea fresco o tierno. Generalmente, la forma más sencilla de identificarlos son aquellos quesos que cuando usted los somete a calor, ¿verdad? Ya sea los ponga al microondas o al sartén, son quesos que no derriten, ¿verdad? O bien son quesos que cuando usted compra sueltan agua o tienen suelo.
Después tenemos el jamón de pavo, ¿verdad? Que es el que más se escucha o porque tiene un bajo contenido de grasa. Sin embargo, en general los embutidos deberían consumirse con mucha moderación porque un alimento no solo debemos pensar en la cantidad de calorías que aporta y en la cantidad de grasa que aporta, sino también en otros componentes. Y generalmente a los embutidos les añaden algunos componentes para realzar su sabor, los cuales pueden tener efectos negativos en nuestra salud digestiva. En el caso de las frutas, si ustedes me preguntan a mí, yo generalmente recomiendo mejor consumir la fruta entera o picada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Evite tomarse su fruta. Evite que su fruta consumirla en forma de jugo. ¿Por qué? Porque la porción realmente es muy pequeña, en media taza. Y realmente lo que yo ando buscando en la fruta es que ella me dé saciedad, me aporte vitaminas, me aporte minerales. Entonces, lo ideal sería consumirla en su forma entera o bien en forma picada como la piña, la sandía o la papaya. En el caso de las frutas, no hay ningún problema si usted combina fruta ácida con dulce, ¿verdad? Realmente no hay ningún problema con respecto al consumo de ellas. Y lo que sí es importante es respetar la porción, ¿verdad? Que es una taza de frutas picadas o una unidad pequeña. Entonces vamos a ver ejemplos de desayunos que contemplan los 3 grupos de alimentos que yo les indiqué. Recuerden, lo que recomendamos es que el desayuno tenga una fuente harinosa, que es la que va a aportar energía, una fuente proteica, que es la que va a ayudar a ese proceso de construcción diario que está mi cuerpo, y una fuente de vitaminas y minerales, que son las frutas o bien pueden ser los vegetales, ¿verdad? Las vitaminas y minerales lo que hacen es intervenir en todos los procesos que el cuerpo tiene. La respiración, la contracción muscular, las conexiones a nivel neurológica, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, un ejemplo acá es, en lugar de comer, por ejemplo, una tacita de café con una galleta de soda, mejor cómase un gallo pinto, agréguele un huevo y se come una fruta, ¿verdad? Este es un ejemplo. ¿Qué tenemos que tener cuidado con respecto a esto? Acuérdense que la calidad y la cantidad, ambos factores son importantes, ¿verdad? La calidad en términos de mi salud y la cantidad en términos de si usted está controlando su peso, ¿verdad? Otro ejemplo de desayuno pueden ser estas tortillas de maíz, ¿verdad? Usted las puede sustituir por una tortilla casera, un queso tierno, ¿verdad? Y por ejemplo aquí yo puse una opción de un banano pequeño. ¿Qué bebida la puede acompañar? Como les digo, la bebida que ustedes más gusten. Café, té, infusión, fresco natural o un vaso con agua. Lo que debemos cuidar es que esa bebida que acompaña mi desayuno, pues no aporte muchísimas calorías. O sea, cuidar la cantidad de azúcar que le añado, si es que le añado, y hacer sustituciones inteligentes. Si utilizo crema para el café, mejor ponerle leche, por ejemplo. Otra opción aquí es un plátano maduro al horno. Ese plátano maduro inclusive le pueden echar un poquito de canela con queso, ¿verdad? Una tacita de leche, de café con leche y, por ejemplo, una manzana. ¿Ok? Con respecto a las bebidas, esta es la opción que les digo, ¿verdad? Digamos, esta es una opción o una recomendación o más bien es una imagen que muestra que muchas veces lo que yo tomo puede ser lo que puede estar afectando mi progreso, ya sea mi progreso en mi estado de salud, si estoy cuidando mis triglicéridos, mis niveles de azúcar, ¿verdad? O mi progreso en términos de peso. Entonces, por ejemplo, todo suma. Entonces, digamos, si yo me tomo una tacita de café y le pongo 2 cucharaditas de azúcar, o una tacita de té y le pongo 2 cucharaditas de azúcar, o por ejemplo, si en lugar de consumir alguna infusión, ¿verdad? O un café, yo me tomo un fresco o un jugo de caja, ¿verdad? Vean la cantidad de azúcar que ese producto aporta, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar las calorías que aportan las bebidas. Esta es una imagen que a mí me gusta proyectar mucho, que es, ¿por qué se cuidan las calorías líquidas? Porque al fin y al cabo, el número de calorías que yo tomo durante el día es el que va a determinar muchas veces mi avance en términos de peso.
¿Por qué? Porque las calorías es la energía proveniente de los alimentos. Si yo consumo mayor cantidad de calorías de las que mi cuerpo necesita, nuestro cuerpo lo que hace es guardarlo, ¿verdad? Él no las desperdicia, él no dice, ay, me sobró esto, lo voy a botar, ¿verdad? Así es como cuando a nosotros nos sobra plata, nosotros no es que lo botamos esa plata, ¿verdad? No, uno la guarda. El cuerpo hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando usted le añade azúcar a su café, eso no hace que su desayuno se vea más grande, ¿verdad? No le da más volumen al pinto, o no hace que se vea más huevo, o que se vea más papaya. Sin embargo, sí le va a aportar mayor cantidad de calorías. Entonces, por eso es que insisto tanto en que es importante que cuidemos la cantidad de azúcar que le añadimos a las bebidas que acompañan nuestros desayunos, o nuestro almuerzo, o nuestra cena. El siguiente tiempo de comida que vamos a revisar es el almuerzo y la cena. Las vamos a revisar juntas porque realmente la composición de ambas puede ser muy similares. La cena sí puede ser muchísimo más ligera, sobre todo, digamos, en aquellas personas que tienen problemas digestivos o inclusive que tienen problemas para conciliar el sueño, ¿verdad? Ahí sí se recomienda que la cena sea más liviana, no en que comer menos, sino que sea un poquito más fácil de digerir. Entonces, en el caso del almuerzo y la cena, se recomienda que nuestro plato se vea de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan, en el desayuno, el plato lo dividimos en 3 porciones del mismo tamaño, ¿verdad? En este caso, si ustedes observan, volvimos a dividir en plato el 3, pero hay una diferencia importante en cuanto a las proporciones en que se divide el plato. La primera recomendación es que la mitad de mi plato, es decir, esta parte, aporte vegetales, que acuérdense que los vegetales son los alimentos acuosos. Tomate, lechuga, pepino, zanahoria, brócoli, coliflor, ¿verdad? Y podría agregar algún tipo de grasa, preferiblemente saludable. Ponerle un poquito de aguacate, ponerle semillas de chía, linaza, agregarle aceite de oliva, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se recomiendan grasas no saludables como, por ejemplo, estos aderezos que son hechos a base de, o aderezos cremosos como la ranch, ¿verdad? Que son realmente aderezos de muy mala calidad nutricionalmente hablando y que me van a aportar calorías que mi cuerpo pues no necesita. La otra parte del plato la vamos a dividir en 2. Entonces vamos a tener un cuarto del plato, le vamos a poner carnes o sustitutos, ¿verdad? Y al otro cuarto del plato le vamos a poner harinas y leguminosas. Con respecto a la bebida, la recomendación viene siendo la misma. Tratemos que la bebida que acompaña nuestro almuerzo y nuestra cena, ojalá que no aporte calorías. ¿Ok? Y es muy importante, que es lo que yo les digo, que la parte de harinas y leguminosas no se vea como la montaña del Everest, ¿verdad? Que es un montón, ¿no? Y que los vegetales y las grasas se vea como la playa, que es así, apenas un raso de vegetales, ¿verdad? Sino que la proporción en la que yo me sirvo también es importante. Ok, vamos a ver varios ejemplos. Bueno, esto es una ilustración de cómo podríamos nosotros dividir. Entonces, por ejemplo, vean, la mitad de este plato tiene vegetales acuosos. Yo, en términos de ensaladas, la mayoría de las veces les recomiendo a los pacientes que por lo menos tengan, cuando usted hace ensaladas, que tengan de 3 a 4 colores, ¿verdad? Entonces, 3 colores, por ejemplo, es que usted le eche tomate, lechuga y zanahoria. Ahí tiene 3 colores. Puede agregarle un 4 color, que es el pepino, por ejemplo, o le puede agregar palmito, ¿verdad? O le puede agregar chile dulce, cebolla, rábano, repollo, brócoli, coliflor, ¿verdad? Entonces, entre mayor variedad de vegetales usted consuma, mayor variedad de vitaminas y minerales va a consumir. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Ok, entonces el primer ejemplo es arroz y frijoles. La recomendación en términos de arroz y frijoles, ¿verdad? Vean que es un cuarto del plato debería tener arroz y frijoles. Es que usted trate de servirse arroz y frijoles en cantidades iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si usted se sirve 2 cucharadas de arroz,
sírvase la misma cantidad de frijoles, 2 cucharadas de frijoles. ¿Qué pasa muchas veces? Que nosotros consumimos mayor cantidad de arroz y apenas una pizca de frijoles, entonces casi que ni lo vemos. Entonces, no, la recomendación es que yo me sirva igual cantidad de arroz que de frijoles. Si usted quiere comer caldo, lo puede comer, sin embargo, el caldo no le va a aportar los mismos nutrientes que le aportan los frijoles. El otro cuarto del plato, en este caso, nos hicimos un bistec encebollado, ¿ok? Y vean que a la mitad del plato le hice una ensalada verde. Recomendación en cuanto a la ensalada. Si usted solo tiene tomate, pues solo le echa tomate. Pero acuérdense que por lo menos traten de que tengan de 3 a 4 colores. Y hay que tener muchísimo cuidado con los aderezos. ¿Por qué? Porque los aderezos muchas veces son los que están, por así decirlo, o popularmente decirlo, echando a perder nuestro esfuerzo. A veces el aderezo es el con el que fallamos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar el uso de aderezos que son cremosos, por ejemplo, ¿verdad? O muy aceitosos, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo aderezar con vinagre, con limón, aceite de oliva, ¿verdad? Y muy de vez en cuando utilizar esos aderezos que acabo de mencionar que pueden ser cremosos. Otra opción, ¿verdad? En cuanto a una comida sencilla es, o fácil en el almuerzo y en la cena, es igual, un cuarto, perdón, del plato de arroz y de frijoles, ojalá servidos en cantidades iguales. Atún escurrido es básicamente abrir el atún y quitarle ya sea el aceite o el agua que tiene el atún. En cuanto al consumo de atún, consuma el que a usted más le gusta, o el atún en agua o el atún en aceite. Cualquiera de los dos que usted consuma, la recomendación es que sí debe escurrirse. Y por ejemplo, aquí puedo agregarle un tomatito picado con un poquito de aguacate, ¿verdad? Tomate picado, qué sé yo, lo piqué y le puse un poquito de cebolla. O simplemente piqué el tomate, agregué el aguacate, lo partí y me lo agregué, ¿verdad? Y le agregué un poquito de sal. Entonces, esta es otra opción de un almuerzo o una cena. Otro ejemplo es este que está acá, en este agregué pasta, pero no porque la pasta la vamos a consumir en grandes cantidades, ¿verdad? Vean, importantísimo, o sea, esto es porque unifiqué ambos grupos, unifiqué la harina con la carne y sustituto. Entonces, este es pasta o fideos, por ejemplo. Le agrego carne molida o atún o queso rallado. Le pongo una salsita de tomate natural y la acompaño siempre de una ensalada verde. La ensalada o los vegetales pueden ser cocidos o crudos. ¿Qué quiere decir? Puede ser en forma de ensalada o pueden ser vegetales pasados por agua, como el brócoli, el coliflor, chayote, ¿verdad? Ese tipo de productos. En el caso, por ejemplo, de una cena que nosotros hacemos, voy a devolverme, una cena que nosotros hacemos y que esa cena tal vez no es tan formal como el almuerzo, es decir, yo me siento a comer un plato en la formalidad en que lo hago en el almuerzo. Lo que sí es importante es que tomemos en cuenta que la cena, por lo menos, cuente con esta característica, que tenga harinas, que tenga carne y sustitutos y vegetales y grasas. Por ejemplo, que tenga harinas, que usted agarre unas tortillas de maíz, le ponga queso, que es el carne y sustituto, y se come una ensalada o le ponga unas rodajas de tomate, ¿verdad? O por ejemplo, que usted se va a hacer un sándwich, entonces el pan es la harina, ese sándwich le va a poner jamón y queso, que es la carne en sustituto, y además le va a poner lechuga y tomate. Entonces, tal vez la cena yo no la consumo o no la realizo bajo la misma formalidad que hago el almuerzo, pero sí lo recomendable es que por lo menos tenga estos 3 grupos de alimentos, que son carnes y sustitutos, harinas o leguminosas y vegetales y grasas. Vamos a ver algunos ejemplos con relación al almuerzo y cena. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? El almuerzo y cena tiene que tener los grupos de alimentos ya mencionados, pero además traten que la distribución sea como la del plato.
la mitad del plato que tenga vegetales y la otra mitad la dividimos en dos y a un cuarto del plato le ponemos harinas y leguminosas y al otro cuarto del plato le ponemos alguna carne o sustituto. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1 tenemos arroz, frijoles, sardina, que la sardina es muy buena fuente de omega 3. El omega 3 es una grasa antiinflamatoria y que tiene efectos favorables, ¿verdad? Para combatir, por ejemplo, el hígado graso o la hipertrigliceridemia, que es cuando los triglicéridos están elevados. Y, por ejemplo, tomate picado. El ejemplo número 2 es un pastel de plátano maduro, que aquí el plátano maduro viene a ser la harina o la verdura harinosa. El pastel de plátano maduro es básicamente majar plátano maduro, ponerle frijoles molidos y a ir haciendo capas. Y después agregarle queso. En este puede ser un pastel de plátano maduro con pollito y ensalada verde. El ejemplo número 3, ¿verdad? Que puede ser garbanzos y arroz con garbanzos o garbanzos y arroz, ¿verdad? Y ensalada verde. A esos garbanzos usted le podría poner alguna carne de preferencia. Sin embargo, cuando uno combina leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzos, con harinas como el arroz, la papa, la yuca, hace una fuente de proteína de origen vegetal. Entonces ahí no es tan necesario la incorporación de la carne. Siempre y cuando usted consuma la misma cantidad de garbanzos que arroz. O sea, que yo me sirva cantidades iguales de garbanzos de arroz. E inclusive si usted quisiera, se podría servir un poquito más de garbanzos versus arroz, siempre y cuando yo respete, la distribución del plato que vimos anteriormente. Otro ejemplo son patacones caseros, ¿verdad? Que el patacón casero es plátano verde, el plátano verde se cocina, se maja y se podría poner, si usted tiene freidora de aire, en una freidora de aire o si no, en el hornito, en el horno convencional en el que uno, digamos, tuesta el pan, ¿verdad? Entonces son patacones, les agrego frijol molido, le pongo carne mechada con ensalada verde. El ejemplo número 2, vean, este es muy importante, ensalada de caracolitos. La ensalada de caracolitos está hecha a base de pasta. Si yo me devuelvo, yo me acuerdo que la pasta es una harina, no es un vegetal. Por lo tanto, si yo veo la distribución del almuerzo y la cena, debería tener harina, proteína o carne y vegetales. Entonces, la ensalada de caracolitos, si yo como arroz, frijoles y ensalada de caracolitos, únicamente estoy comiendo harinas, ¿verdad? No estoy consumiendo otro tipo de alimento. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver antes. Entonces, por ejemplo, esa es una ensalada de caracolitos que yo le puedo poner atún y la puedo aderezar o le puedo poner olores y le puedo poner un poquito de mayonesa, por ejemplo. Inclusive le puedo poner garbanzos, porque acuérdense que cuando yo combino harina con leguminosas, hago una fuente proteica. Entonces, es caracolitos, atún, un poquito de garbanzos, olores, chile dulce, cebolla, apio, culantro, un poquito de mayonesa, o inclusive le pueden poner un sustituto que es más saludable, que es el yogur natural. Ahí le podrían agregar un poquito de sal. Y lo pueden acompañar con una ensalada verde. El ejemplo número 3, este es un ejemplo vegetariano, ¿verdad? Que es arroz, frijoles, ahí llevo mis harinas, los barbudos, que los barbudos son vainicas envueltas en huevo, ¿verdad? Que las vainicas son vegetal y el huevo es carne o sustituto. Entonces, cuando yo consumo eso, estoy consumiendo, digamos, los 3 grupos de alimentos que se recomiendan para el almuerzo y la cena. También se pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros no podemos consumir productos de origen animal, como la leche, el huevo y las carnes y los derivados, se pueden hacer mezclas proteicas, que es la combinación de leguminosas que son frijoles, lentejas, garbanzos o cubaces, con harina, pan, tortilla, plátano verde, plátano maduro, arroz, papa.
Cuando yo combino las leguminosas con la harina, estoy haciendo una combinación de alimento de tal manera que es como si yo estuviera consumiendo carne o proteína de origen animal. Entonces se pueden hacer variedad de combinaciones, por ejemplo, tortilla con frijoles, ¿verdad? Entonces usted puede agregar la tortilla, ponerle frijoles molidos y qué sé yo, consumirla como una opción de desayuno, por ejemplo. O, por ejemplo, lentejas con papas, garbanzos con pan, ¿verdad? Sobre todo los garbanzos, si usted los hace como un tipo de puré. Cuaces con arroz, ¿verdad? Entonces, no siempre es necesario que nosotros consumamos carne o derivados, ¿verdad? Pero sí es necesario consumir fuentes de proteína. Entonces, ¿cómo consumo yo fuentes de proteína que no sean de origen animal? Haciendo combinaciones de leguminosas con harinas. ¿Ok? En un plato vegetariano se podría ver de esta manera. La mitad del plato igual le agrego vegetales y grasas de buena calidad y la otra mitad del plato la vuelvo a dividir en dos y a un cuarto del plato le pongo harinas y al otro cuarto del plato le pongo leguminosas. Frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, cuaces. Esta puede ser una muy buena opción, sobre todo, por ejemplo, a aquellos niños que no les gusta consumir muchas carnes o, por ejemplo, al adulto mayor que generalmente tiene problemas de masticación. Entonces empieza a rechazarnos el consumo de carnes. Entonces, para asegurarnos la ingesta de fuentes de proteína, podemos hacer esta combinación. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, entonces puede ser que usted se sirva ensalada verde con aguacate, entonces una ensalada que tenga lechuga, tomate, pepino, zanahoria y tenía yo un aguacate y parto un cuarto de aguacate. A un cuarto del plato le voy a poner frijoles y a otro cuarto del plato lo voy a dividir en dos para agregar dos opciones de harina. Aquí sería un poquito de arroz y un poquito de plátano maduro, ¿verdad? Entonces esa es una forma de introducir o de hacer mezclas que sean apropiadas. Es muy importante, ¿verdad? No solo la distribución del plato, sino también ver que nosotros vamos a ver que no se vea súper montañoso ese arroz y que los vegetales se vean al ras, ¿verdad? Obviamente no es que quepa dentro del plato, pero que quepa que esté montañosísimo, no, digamos, sino que tengo que también tener un control sobre la porción que estoy consumiendo. El uso o la distribución de este plato tiene efectos muy favorables en la salud, inclusive en el peso, siempre y cuando yo controle su porción. ¿Ok? Y de acompañamientos en términos de las bebidas para su almuerzo o su cena, puede ir desde una infusión, un té de manzanilla, un té de canela sin azúcar. Siempre para mí la preferencia va a ser agua, ¿verdad? Y siempre la recomendación es ojalá que nos tomemos el líquido hasta después de haber comido, ¿verdad? O sea, al finalizar nuestra ingesta de alimentos. Puede ser un fresco natural, que con el fresco natural nada más mucho ojo, porque a veces los frescos naturales, el problema que tienen es que son muy cajetudos, es decir, les ponemos muchísima azúcar. Entonces tenemos que cuidar la cantidad de azúcar que le estamos añadiendo a ese producto. Y otra opción, si es que no nos gusta acompañar nuestra comida con agua, puede ser el uso de estos alimentos, ¿verdad? Y digamos, y que no tenemos tal vez bebidas naturales, estas bebidas, ¿verdad? Que son sin azúcar y que tienen un leve sabor. Y una última recomendación es, ok, no es solo importante cómo usted está comiendo o qué está comiendo, sino también qué tan consciente está siendo usted de lo que está comiendo. ¿Está disfrutando lo que come? ¿Se está tomando su tiempo para comer, verdad? ¿O está comiendo viendo tele? ¿O está comiendo preocupada? ¿O está comiendo de pie, verdad? Entonces, siempre la recomendación es, en el ambiente en el que yo estoy comiendo, que sea el más propicio adecuado. Yo siempre les digo, sírvase el alimento y vea los colores, vea los calores, huele delicioso, esos olorcitos que tienen, ¿verdad? Y no empiece como a servirse y de una vez a comer y comer y comer, ¿verdad? Porque todo eso es parte de una nutrición adecuada, no solo qué me como, sino cómo me lo estoy comiendo, ¿ok?
Y eso sería todo por esta charla. Mi nombre es Andrea Gutiérrez Baldi, yo soy nutricionista del área de salud de San Pablo. Este número que está acá es el WhatsApp, ¿verdad? En el cual usted puede hacernos sus sugerencias, recomendaciones o sus consultas. Este es mi correo electrónico y siempre los invito, si ustedes tienen, que pues se metan a la página de Copesiva, porque ahí nosotros posteamos videos o posteamos charlas que estamos dando tanto en el servicio de nutrición como en otros servicios. De una vez también los invito a que la otra semana pues se conecten a la charla sobre meriendas saludables, las cuales voy a estar desarrollando el lunes de la otra semana a las 2 de la tarde, igual por la plataforma de Zoom. Y el link va a quedar en la página de Facebook o bien lo pueden solicitar al teléfono que ahí en pantalla se ve. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y recuerden que nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos diariamente. Entonces tenemos que tratar que las decisiones en términos de ingesta de alimentos sean la mayor parte del tiempo lo más saludables posible. Muchísimas gracias y nos estamos hablando.